Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y su pensamiento acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Padre, bendice tu palabra y háblanos en esta mañana, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienes hermanos, ¿alguna vez tuviste que experimentar esta escena? Tus padres están reprendiendo a tu hermano y no a ti, pero tú sospechas que pronto vendrá tu turno, así no hayas hecho nada. Pero uno sabe que los padres casi que por instinto tienden a ser muy equilibrados en sus reprensiones. Era parte del protocolo. Es inevitable para mí no traer esta escena cuando leo este texto, porque no puedo imaginarme aquí a la audiencia de Pablo escuchando la carta y a los de trasfondo judío, después de que se lee todo el capítulo 1, donde dice todos ustedes son depravados, están perdidos, están lejos de la gloria de Dios. Yo me imagino a los judíos de esa audiencia diciendo, así es Pablo, esa gente muy mala. Y que adoran a ídolos y practican la homosexualidad y son hipócritas. Eso es verdad, Pablo, qué bueno que estás diciendo eso a esa gente tan mala y tan perversa. Pero de repente Pablo gira para dirigirse como padre que le está pegando al hermano. Y tú, ahora con ustedes, escúchenme, porque ustedes no están exentos de eso. Tú también que juzgas y que estás escuchando todo esto y pensando, eso es verdad, nosotros no somos tan malos como ellos. Pablo como que pudo leerles el pensamiento. Yo me imagino la gente de esa audiencia sintiéndose descubierta. ¿Cómo supo que estábamos pensando de esa manera? Porque este giro de Pablo pasa de la segunda persona a la tercera. O de la tercera persona a la segunda. En el capítulo 1 él está hablando ellos, los que abandonaron, en tercera persona siempre. Pero aquí empieza a usar la segunda persona. Tú que juzgas. Tú que te crees superior. Tú que crees que por tus buenas obras serás librado. Tú. Ese cambio de Pablo es muy intencional porque quiere llamar la atención precisamente a su audiencia. Y deberíamos empezar a acostumbrarnos a este lenguaje de Pablo, que por cierto él lo va a usar a lo largo de toda la carta. Es como si él tuviera un interlocutor imaginario, una persona que está al otro lado haciéndole preguntas a las que Pablo responde. Es como si él estuviera anticipándose a la conversación y Pablo respondiendo, y toda la carta lleva esa dinámica. Pero tú me dirás, pero tú seguro estás pensando, pero seguro alguien podrá imaginarse. Y Pablo está anticipando en su discurso cada una de esas objeciones. Algunos ven
una dificultad para abordar este capítulo 2 porque pareciera que Pablo pasa de referirse a la humanidad en general en el capítulo 1 a una especie de moralistas que existían en el mundo de cualquier trasfondo religioso. Pero aunque en efecto Pablo se está refiriendo a moralistas, o sea, a personas que descansaban en su práctica moral, el tipo de personas que dicen yo no necesito de Dios porque yo ni mato ni robo, como si matar y robar fueran los únicos dos pecados que existen sobre la faz de la tierra. Como yo no mato ni robo, yo no voy a la iglesia porque eso es para gente mala. Ellos piensan en gente que ha matado, gente que ha robado, gente que... Entonces el moralista descansa sobre sus buenas acciones. Y aunque creemos que Pablo se está refiriendo a moralistas, se está refiriendo a moralistas de trasfondo judío, porque a la mitad del capítulo 2 está usando un lenguaje de la ley que solo podía ser entendido por personas de trasfondo judío. Está refiriéndose a la ley de Moisés, quienes probablemente pensaban que al no practicar la homosexualidad, que entre otras cosas estaba abiertamente prohibida en la ley de Moisés, y la idolatría, que también estaba prohibida en la ley de Moisés, entonces ellos eran mejores que los gentiles. Si ellos pudieran hablar nuestro lenguaje, dirían algo como esto: yo no necesito del evangelio porque yo ni soy homosexual ni soy idólatra. Porque eran los pecados que ellos consideraban como los pecados de los gentiles, los pecados de la gente esa. Y como nosotros no los practicamos, entonces nosotros no necesitamos el evangelio. Eso es típico del moralista, que siempre se está comparando con otro que está debajo de él. Tú nunca vas a ver a un moralista comparándose con alguien que está encima, siempre con alguien que está debajo, porque él necesita ese sentido de superioridad. Pero los judíos, como vamos a ver, tampoco están exentos del juicio de Dios, porque también han rechazado su bondad. Más adelante Pablo va a desarrollar ese argumento más ampliamente a partir del versículo 17. Pero por ahora nosotros vamos a ver cómo Pablo va de frente contra su moralismo. Más adelante Pablo se va a ir de frente contra el hecho de que ellos sacaban todo el tiempo la carta de somos descendientes de Abraham, somos judíos, deberíamos ser inmunes al juicio de Dios porque Dios nos escogió. Y Pablo dice no, eso no es verdad. Así que este capítulo 2 es un bloque completo en el que Pablo termina al final del capítulo diciendo, ya traspasado el capítulo 3, en realidad los gentiles están perdidos. Los moralistas que creen que como no practican estas cosas, entonces son salvos, también están perdidos. Y los judíos que creen que por haber nacido judíos son salvos, también están perdidos. Por lo tanto, como todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, todos necesitan el evangelio. Ese es el argumento de Pablo. Ya vimos el domingo pasado cómo Pablo acusó a los gentiles y todos estamos aquí como que, sí, es verdad, esa gente del mundo está mala. Pues bueno, ahora va a arder el rancho, como decimos, porque Pablo va a hablar a personas que conocen la ley, que la practican en cierto sentido, que saben lo que es correcto, pero aún sabiendo lo que es correcto, practican lo que es incorrecto. Así que vamos a ver esta mañana este pasaje que hemos leído y vamos a desarrollarlo en este argumento. Dios juzgará con justicia e imparcialidad a todo hombre por lo que nadie es superior a otro ni puede escapar del juicio. Dios juzgará con justicia e imparcialidad, por lo que nadie es superior a otro ni puede escapar del juicio. Y vamos a verlo en tres partes. Vamos a ver en primer lugar esta idea de que si juzgas a otro te condenas a ti mismo. La idea en segundo lugar de que si malgastas la bondad de Dios también te condenas a ti mismo. Y en tercer lugar vamos a tratar de entender cómo es que funciona eso de la justicia y la imparcialidad de Dios. Porque hay una pregunta que surge cuando uno lee todo esto y uno dice, bueno, espérate, sí que es cierto que el Señor va a juzgar a todos, pero es un poco injusto que a gente que hizo más maldad los castigue igual que a gente que hizo una maldadita. Eso me parece que es injusto. Y alguien dirá, sí que entiendo que Dios juzgue, pero parece injusto que juzgue a aquellos que llaman a sus hijos junto con aquellos que no son sus hijos. A aquellos que llama el pueblo de Dios junto con aquellos que no son el pueblo de Dios. Y a ambos Pablo responde diciendo, Dios es justo, cada quien recibe lo que merece. Y al que juzga a Pablo a Dios de ser imparcial, dice, Dios es parcial. Dios no va a hacer acepción de personas. El evangelio no es para cierto grupo, no es que Dios trate a ciertas personas con cierta compasión y a otros con un poco más de severidad porque pertenecen a tal o a cual rubro. Esa es la idea que Pablo va a desarrollar en este capítulo 2. Y vamos a ver en primer lugar el primer punto.
Si juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Miren lo que dice el verso 1 al 3. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Me encanta esa palabra. Como sea que te llames. Ustedes saben que por un tiempo se hizo muy popular en el inicio de las redes sociales aquella famosa frase, usted no sabe quién soy yo. Que eran personas, funcionarias públicas, que cuando los encontraban en flagrancia sacaban su credencial. Es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy fulano de tal, hijo de fulano de tal, que trabaja en la secretaría de tal. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, mira, quien quiera que tú seas, no me importa. Y a Dios menos. Nadie tiene excusa. Y dice Pablo, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Eres inexcusable. No tienes excusa, tú que juzgas, dice Pablo. Y esa es la frase con la que Pablo voltea la mesa, por así decirlo. ¡Prum! Con la que golpea en el púlpito el día de la predicación en Romano. No crean ustedes que están juzgando a los gentiles, que ustedes escaparán. El moralista que estaba ahí cómodo, señalando el pecado del gentil, ahora se encuentra en el banquillo de los acusados. Y la razón es sencilla. Pablo dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Él está diciendo, tú no eres diferente. Miren, usted y yo que somos moralistas en recuperación, sabemos que no hay nada peor que te digan algo de lo que tú estás procurando no ser. O sea, uno puede inventarle la madre, la tía, la abuela, pueden decirle toda clase de insultos, pero no se te ocurra decir algo que yo no hice. No se te ocurra decir algo que yo no soy. No se te ocurra decir algo que yo no he pensado, porque allí como que todo se nos revuelve. Pues Pablo le está diciendo a estas personas que estaban descansando en su moralidad, ustedes son iguales que ellos, igualitos, y Dios los juzgará de la misma manera. Ojo, quizá no practican los mismos pecados, dice Pablo, visibles, que él describió en el capítulo 1, como la homosexualidad y la inmoralidad en todo sentido. Pero el principio es el mismo. Delante de Dios, Él no clasifica pecadores. Él no clasifica. Juzgar al otro mientras se practica el pecado es hipocresía y la hipocresía es pecado. O sea, Pablo los está agarrando en flagrancia. Porque es como si ellos estuvieran diciendo, mira Pablo, es verdad, esa gente es mala. Y Pablo está diciendo, esperen, ustedes ahí ya están pecando. Y están pecando de hipocresía. Y la hipocresía también va a ser condenada igual que van a ser condenados ellos. Porque la hipocresía es un pecado delante del Señor. La hipocresía no es un buen escondite para el día del juicio. Nadie podrá esconderse detrás de sus buenas acciones. Nadie podrá decirle al Señor ese día, Señor, pero es que tú sabes que yo era buena gente. Yo hacía buenas cosas. Yo llevaba al mercado por allá, por los barrios necesitados. Señor, yo traté de hacer el bien. Además, a mi suegra la recibí en 31 de diciembre sin ningún problema en mi casa. Yo procuré ser bueno. Pero Él es muy preciso. Él dice, tú haces lo mismo. Haces lo mismo. Yo he empezado a ver algo con mis hijos adolescentes, que cuando tú le dices a ellos algo que ellos supuestamente no hicieron, su reacción es estrambótica. Tú hiciste, yo nunca. No, pero cálmate, solamente. No, yo nunca, pero ¿por qué? O sea, pareciera que uno cometió el pecado de su vida al decir, tú hiciste eso. Si nosotros pudiéramos escuchar o ver el video de la transmisión del día que se leyó Romanos 1 en la iglesia de Roma en el primer siglo, ustedes hubiesen podido escuchar el murmullo de la iglesia. Ustedes hacen lo mismo. No, nosotros, respete. Somos muy diferentes a esos gentiles. No nos metas en la misma categoría. Nosotros somos muy distintos. Pero no, Pablo, aunque sabe que esto debió haber golpeado fuerte al moralista judío, está afirmando de nuevo que Dios es justo y que para Dios no hay categorías de pecado. El pecado no es solo lo que se ve,
Hay pecados, como diría Jerry Bridges, respetables. Esos pecados que cometemos en nuestro corazón, que no son visibles. Y somos tan rápidos tantas veces para juzgar esos pecados escandalosos. Oh, pero ¿cómo ocultamos esos pecados invisibles? La avaricia, la envidia, la soberbia, el desprecio al prójimo. Todo está en la lista del capítulo 1, si ustedes se acuerdan. De hecho, permítanme refrescarles la memoria, porque probablemente nos pase como a los de Roma, que tenemos memoria a corto plazo. En el capítulo 1, miren cómo Pablo cierra. En el versículo 29, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. O sea, Pablo ya venía enfilándose hacía rato contra ellos. Pero ellos estaban diciendo, sí, pero no somos homosexuales. Sí, pero no cometemos pecados visibles. Sí, pero por lo menos no somos idólatras. Pero estoy diciendo, no, amigo mío, no es esa moralidad la que te mantendrá fuera del infierno, aunque diría Charles Spurgeon, te mantenga fuera de la cárcel. Porque delante de Dios, todos somos vistos exactamente a la luz de su santidad. El moralista tiene el mismo problema que el pagano, solo que lo viste con un mejor disfraz, con una mejor ropa. Y mi hermano, son de esos pecados de los que debemos cuidarnos. Porque nos pasa como a estos moralistas judíos muchas veces, que vemos un pecado escandaloso entre nosotros y pareciera que estamos viendo el infierno abrirse debajo de nuestros pies para que salgan todos los horribles demonios que están encarcelados allí. Pero mientras no somos capaces de ver los propios pecados de nuestro corazón con la misma severidad, eso es hipocresía delante del Señor. El chisme mata lo mismo que mata el homicidio, la murmuración, la avaricia, la hipocresía. Oh, pero como eso no se ve, ¿cómo se le ve la cara a un orgulloso? No hasta que levanta la nariz. Pero mientras, el orgulloso se puede hasta disfrazar de humilde. Usted puede ver orgullosos así, caminando así, a medio paso, pero con el corazón pesado de orgullo, porque se disfraza fácil. Y eso es lo que hace peligroso el moralismo, que vivimos vidas escondidas y decimos por un lado que tenemos temor del Señor, que estamos lejos del pecado, pero por el otro practicamos en el oscuro de nuestros corazones los más horribles pecados. Fíjense la pregunta que Pablo hace en el verso 3. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La respuesta es obvia. Nadie puede escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Discutíamos en nuestro ego y un hermano decía acerca de la gente que suele decir, ay, no mires lo de afuera, porque en realidad tú miras lo de afuera, Dios mira el corazón. Y decía el hermano, pues ese es precisamente el problema. Que hay gente que quiere escudarse detrás de esta idea de el Señor mira el corazón, Dios sabe, el Señor me conoce. Sí, y eso debe aterrarte. Ese es precisamente el problema, que no podemos engañar al Señor. No podemos. Nadie escapará del juicio de Dios. Dios no juzga, por las apariencias ni por la reputación que uno tenga entre los hombres. Él juzga según la verdad. Y la verdad es que el moralista es tan culpable como aquel a quien está señalando de su pecado evidente. Debemos cuidarnos, hermanos míos, de las dos cosas y no sentirnos refugiados en el hecho de que no vivimos como esos. Y ser como aquel fariseo que orando con el publicano decía consigo mismo, Señor, te doy gracias porque yo doy diezmos de todo lo que gano. Te doy gracias porque yo no digo malas palabras, cumplo todos los mandamientos y no soy como ese publicano que está allá, Señor, en esa esquina. No soy como esa vecina mía. No soy como ese señor de al lado.
No soy como ese hombre de la tienda tan duro y tan vulgar. Uy, no. Qué peligro, hermanos míos, cuando convertimos nuestras actitudes morales en la base de nuestra justicia y no la obra del Señor. Hay algo que debemos aquí tomar para llevarnos a nuestra casa. El moralismo surge de compararnos con la persona incorrecta. El moralismo surge de compararnos con la persona incorrecta. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos haga ver bien en comparación con él. Siempre. Siempre va a haber alguien más pecador que nosotros, ¿estamos de acuerdo? Y nos conformamos con él, yo soy menos malo que él. Pero si quieres compararte con alguien, ¿con quién debes compararte? Con Dios, con su santidad. Y Él es perfecto en su santidad. Y allí se acaban todas las pretensiones. Allí muere el moralismo. Allí muere. Y es que el Señor Jesús mismo lo dijo con toda claridad. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Debemos ser más rápidos en ver nuestro pecado antes que el pecado del otro. Pero el moralismo esconde otro peligro. El moralista recibe alabanza de los hombres y eso le da la sensación de que va bien, de que va por buen camino. Pero mientras acumula aplausos humanos, se va alejando de Dios sin darse cuenta. Porque su confianza ya no está en la gracia del Señor, sino en su propio esfuerzo, en cómo Él hace las cosas. Y la gran tragedia del moralista, ¿sabe cuál es? Que termina alejado de Dios y alejado de la gente. Porque usted y yo sabemos que es fastidioso estar al lado de un moralista. De alguien que te está diciendo todo el tiempo, ay sí, pero mira, yo no soy así como tú. Es la persona que tú le estás contando algo y dice, no, pero mira, la verdad es que yo no sé por qué lo haces de esa manera, deberías hacerlo de como yo lo hago. Esas personas terminan solas. Nunca tienen un problema, nunca confiesan un pecado, ellos nunca batallan con nada. Nunca piden consejo, ellos aconsejan. Pero ellos nunca necesitan consejo. ¿Por qué? Porque ellos están bien. Ellos están perfectamente. Ellos nunca dicen, necesito ayuda. Ellos siempre están diciendo, ¿cómo te puedo ayudar? Perdón que se me desabotonó aquí por estar haciendo mímica. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? Es en el sentido de cómo te puedo guiar a ser una mejor persona. Eso es fastidioso. Ni Jesús se aguantó a los moralistas. De hecho, si algo hizo que el Señor fuera enérgico en condenar, fue precisamente la hipocresía religiosa de los fariseos en Mateo 23. Las palabras más duras que nosotros vemos del Señor Jesucristo no fue contra los paganos. Fue contra los moralistas, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Ni rajan ni prestan el hacha. Un momento, él dijo, ni entran ni dejan entrar a otro con sus leyes absurdas. Ustedes ponen la vara tan alta que ni siquiera ustedes mismos pueden levantarla. El Señor fue enérgico contra ese tipo de actitud. Hermano mío, créeme, nadie quiere a un moralista. No seas un moralista. No seas uno. No engroses esas filas. Es una vida solitaria, disfrazada de superioridad. Así que Pablo está sentando la base de su argumento. No juzgues al gentil por ser gentil y vivir de manera tan pecadora, porque tú puedes estar cayendo en los mismos pecados. Pero eso no es todo. Pablo dice, espérense que todavía no he terminado. Tengo algunas cosas más que decirles a ustedes, o moralistas, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la otra tragedia del moralismo, que se ve lejos del arrepentimiento. Voy a decir esto con todo el temor bíblico que pueda. Es más fácil que un pagano perdido
se dé cuenta de su pecado mientras come las algarrobas que no puede comer porque es comida de cerdos, a que lo haga un moralista que está creyendo que todo está correcto. Es más fácil que alguien que está completamente perdido en su maldad, de repente el Señor le permita ver su estado y en su condición lo llame, a un moralista que cree que todo está perfecto. Porque la bondad de Dios se termina convirtiendo para él como si Dios lo estuviera probando. Y no puede ver su terquedad y su corazón no arrepentido. Y eso es lo peligroso. Porque si lo que Pablo dijo ahorita le dolió al moralista, compararlo con el gentil, esto le va a doler todavía un poco más. Porque esta acusación va directo al corazón de su problema. No te arrepientes. ¿Por qué? Porque no puedes ver que eres pecador. Pablo, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, es que ustedes se creen que no tienen necesidad de médico, pues cúrense a ustedes mismos. ¿Se creen ustedes que están muy bien? ¿Creen ustedes que son médicos que no tienen necesidad de médico? Pues cúrense a ustedes mismos. Con el tiempo descubrí que hasta los médicos van al médico. ¿Usted sabía eso? Eso sería muy difícil, uno yendo a un médico siendo médico. Disculpe, no estoy de acuerdo con esa receta que usted está dando, porque en mi opinión. Pero el moralista cree que no necesita solución, que no necesita arrepentimiento, porque no se ve que está enfermo. Y es interesante que Pablo menciona este aspecto de la bondad de Dios. O sea, es como has malgastado, has abusado la bondad de Dios. La has tomado como si Dios te estuviera legitimando para seguir en tu pecado, en lugar de arrepentirte. El moralista mira la bondad de Dios y piensa, Dios no me ha castigado, debe ser porque algo estoy haciendo bien. Pero Pablo está leyendo la situación completamente al revés. La bondad de Dios no significa que Dios te esté aprobando, sino que es una oportunidad para que te acerques y le obedezcas. Y cada día que pasa sin arrepentimiento es un día que se desperdicia. De hecho, el texto dice que es como que estás acumulando ira para el día de la ira. Impresionante eso. Acumulando ira para el día de la ira. Ahora, el moralista siempre está pensando que él está lleno de mucha bondad por causa de sus multitudes de buenas obras. Pero cada acto de la bondad de Dios que el moralista ignora y la oportunidad de arrepentirse le va a pesar, porque se va a convertir en evidencia en su contra en el día del juicio. Es como alguien que continuamente está recibiendo cartas de advertencia, pero las ignora y las ignora y las ignora pensando que nunca le van a cobrar. Ese es el problema, que está anestesiado contra el juicio de Dios. Pero el día va a llegar. Y el día va a llegar sin avisar. Y nadie escapará de ese día. Me resulta imposible leer estos versículos sin pensar en el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El menor se fue y malgastó todos los bienes viviendo perdidamente. En prostitutas, en licor, en toda clase de pecados. Pero cuando regresó arrepentido, el padre lo recibió con fiesta. ¿Y qué hizo el hijo mayor? ¿Se acuerdan? El que se había quedado en casa todo el tiempo. Se enojó y le dijo al padre, oigan esto, son palabras terribles en realidad. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese es el moralista, el que lleva cuenta de sus obras y se las reclama a Dios. Todo este tiempo estuve contigo. Y el padre le dice, sí, es verdad, todo lo mío es tuyo, siempre ha sido tuyo, pero tú nunca lo disfrutaste. De hecho, en la parábola del hijo pródigo, ambos están perdidos, ambos son idos o son rescatados por el padre, es decir, el padre va a buscarlos a los dos. La diferencia es que uno de ellos
he recibido, y entra a casa y el otro no, y no fue el hijo menor. La parábola del hijo pródigo es una parábola impresionante, porque en esa parábola el hijo mayor no entró a la casa. A pesar de que el padre le rogó que entrara, él no entró, porque él no podía soportar estar con un hombre pecador a quien Dios había perdonado. ¿Qué es eso? Qué interesante, hermanos míos, lo lejos que podemos estar del Señor estando tan cerca de Él, incluso viviendo con Él, estando en su casa y haciendo todo solo por una recompensa temporal y humana. Ese es el moralista. Y ese es el que enfrentará el juicio de Dios. El hijo mayor vivió rodeado de bondad, de toda la bondad y los bienes del Padre, pero él nunca la vio como una razón para amar al Padre, nunca. El moralista no ama a nadie, se ama a sí mismo. Él no ama a Dios, él solo usa a Dios para mostrarse su amor a sí mismo. Daba por sentado el amor del Padre y peor aún, lo usaba como un argumento para sentirse superior a su hermano. Nunca se arrepintió porque nunca pensó que necesitaba arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí exactamente. El moralista que menosprecia la riqueza de la bondad de Dios porque está demasiado ocupado comparándose con el menor. Demasiado. Y esto debería llevarnos a una pregunta honesta, hermanos míos. ¿Estoy confundiendo la paciencia de Dios con su aprobación? Si hay áreas en mi vida donde sé que estoy en pecado y no ha pasado nada, eso no significa que Dios esté de acuerdo. Significa que Dios está siendo paciente conmigo y esa paciencia tiene un propósito: que me arrepienta. Que me arrepienta. Así que ya vimos en profundidad el problema del moralista. No solo que está condenando a alguien en lo que él mismo es pecador, sino que no está usando la bondad de Dios bien. De hecho, está viviendo lejos de Dios aunque cree que está cerca de Dios. Pero eso todavía no nos explica por qué Dios es justo y cómo es que Él va a ejercer ese juicio. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Y no se preocupen, yo sé que la temperatura está hoy poco generosa, pero estoy viendo a algunos mirando con el rabito del ojo la piscina, como que... Pero yo creo que vamos a estar aquí los minutos que nos restan y vamos a tratar de entender el punto de Pablo. Porque alguien podría estar pensando: ¿es justo que Dios trate igual al que peca de manera escandalosa y al que peca de manera menos visible? O sea, si somos un judío que está escuchando la carta a los romanos, pudiéramos decir esto: ok, Pablo, bien. Espérate un momento, está bien. Estoy de acuerdo contigo en que sí, en que yo tengo un poquito de chisme ahí adentro, a veces como que juzgo a los otros, pero no me vengas a decir que es lo mismo que ser homosexual, o que ser idólatra, o que ser un pecador como lo es un pecador gentil. O sea, Dios no debe castigar a todos por igual. Por lo menos a mí debería castigarme un poquito menos. Y ojo, es una pregunta legítima. Y Pablo la responde de frente. Los versículos de Hechos del 6 al 16 son una defensa del carácter de Dios. Y Pablo va a afirmar allí dos cosas al mismo tiempo. Uno, Dios es justo porque cada quien recibe lo que merece. Y dos, Dios es imparcial porque nadie será juzgado en relación a otro, sino en relación a Dios mismo. Justicia e imparcialidad son hermanas, pero aquí Pablo está mostrando que la justicia tiene que ver con el carácter de Dios, cómo Dios va a hacer juicio a todos. Y la imparcialidad es como todos van a recibir exactamente lo mismo. Es decir, no es que un juicio que Dios haga porque es justo va a ser menos porque eres judío, o menos porque eres gentil, o menos porque estás en la iglesia, o menos porque eres hijo de padres creyentes. No, Dios es imparcial. Así que vamos a ver cómo Pablo organiza ese argumento y voy a requerir un poquito de esfuerzo de su parte
para tratar de entender ese argumento. Los versículos del 6 al 11. Solo un poquito. Yo sé que estamos al máximo de nuestra concentración, pero va a ser importante para que nosotros entendamos el flujo de pensamiento de Pablo. Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 2. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien y buscan gloria, honor e inmortalidad, Él les dará la vida eterna. Pero, dice el verso 8, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Él les dará ira e indignación. Es simple. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Yo quiero que activen su imaginación para que veamos el flujo de pensamiento del autor del capítulo 6 al 11, que está entre otras cosas en forma de quiasmo. Un quiasmo era un recurso que se usaba en la literatura griega, que es de donde viene nuestra palabra X. Quiasmo, X, es como que tú tienes un argumento aquí, un argumento aquí, un argumento aquí y otro argumento aquí. Y ellos se cruzan. Donde se cruzan es donde está el mayor énfasis. Entonces Pablo aquí está usando un quiasmo. De hecho, la primera parte, la de arriba, y la parte de abajo están en el versículo 6 y 11. Noten, el 6 dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es, Dios es justo. Y en el 11, Dios no hace acepción de personas. Luego, en el medio, encontramos los versículos 8 y 9. Pablo pone el juicio más duro. Él dice, ira, indignación, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y luego los versículos 10 hablan de la recompensa y la gloria y la honra, al igual que el versículo 7. Así que vamos a armar nuestras piezas. Capítulo 6, versículo 6 y versículo 11 son las bases de nuestra X, ¿verdad? Son las partes altas y bajas de nuestra X. Dios es justo, ¿no? Y Dios no hace acepción de personas. Luego, versículos 7 al 10 son el segundo nivel. Dios dará el buen pago a los que hacen el bien, recibirán gloria y honra. Y el 10 dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y luego, en el tercer nivel, en el corazón, está la descripción del juicio, los versículos 8 y 9. Así que Pablo lo que quiere es que con esa estructura nosotros nos concentremos en los versículos 8 y 9. Dios es justo. Él a los que perseveran en el bien les dará vida eterna. Pero ojo, versos 8 y 9. Concéntrense en esto, dice el apóstol Pablo, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. Ese es el problema. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Dicho de otro modo, esto no es de los pecados que practicas o no practicas, sino de lo que obedeces, de la ley que obedeces o que no desobedeces. O sea, el juicio de Dios no se administra en base a las cosas que haces. No tenemos un código penal que dice, bueno, aquí dice que fue un robo menor, por lo tanto es excarcelable. Aquí dice que es un... Me perdonan los abogados. Yo a veces me las tiro de médico y de abogado y meto la pata, pero ustedes me perdonarán. Aquí dice que es un robo mayor y que fue agravado con dolo y yo no sé qué cosa. Y todos esos términos pomposos que usan los abogados para cobrar más. Todo eso lo que dice es que tú te vas a tener tanto de prisión. No, Dios no tiene un código penal. La justicia de Dios es simple. ¿Obedeciste la verdad o no la obedeciste? Punto. Ahí, griegos y judíos están como que, ok, voy como entendiendo el asunto. Esto no es sobre cuántos ni qué categoría de pecados, sino de obedecer o no obedecer a la verdad. Y luego dice en el 9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, y luego aquí habla de la imparcialidad, al judío primeramente y también al griego. O sea, hermano, creo que el argumento de Pablo es claro, a pesar de que es estrambótico, pomposo y todo muy elegante, es muy claro. Tanto el judío como el griego
van a ser juzgados imparcialmente porque Dios no hace excepción de personas y van a ser juzgados en función de si obedecen o no obedecen a la verdad. Punto. Ya. Punto. Ahora, recuerden el capítulo 1. Pablo había dicho, no me avergüenzo del evangelio, niños, porque es poder de Dios y salvación para, digo porque se lo están aprendiendo, y salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Imagínate al judío cuando estaban leyendo. Lo primero es primero. El que pega primero pega 2 veces. Es que ser judío nos pone unos escalones arriba. Bueno, ahora Pablo usa lo mismo. Dice, pues el juicio de Dios vendrá al judío primeramente y también al griego. Más adelante el apóstol Pedro dice, porque ya es hora de que el juicio comience por casa. Porque al que más se le da, más se le demanda. Así que allí ya Pablo los niveló a todos. En ese argumento ya no hay escape. Pero luego Pablo aborda otra cuestión al final. Y es como una pregunta que puede estar surgiendo y que es obvia. Un gentil podría estar diciendo, muy bien Pablo, estoy de acuerdo con eso, que debería juzgar Dios imparcialmente a todo el que desobedece la ley. Un gentil podría estar diciendo, pero es que nosotros no teníamos la ley. Y el judío podría estar diciendo, estoy de acuerdo Pablo, que Dios debería juzgar a todo aquel que desobedece la ley, pero nosotros por lo menos la teníamos. Y a ambos Pablo responde a partir del versículo 12. Miren lo que dice en el verso 12. Porque Dios no hace acepción de personas. Termina el 11. Pues todo lo que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. La respuesta de Pablo es esta. Un momento. El juicio sí se basa en la ley, pero en obedecerla. Tanto judíos como gentiles la tenían. Y los gentiles están diciendo, no señor, nosotros no teníamos esa ley. Apenas estamos conociendo, hablando de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos y todo lo que Dios había mandado. Nosotros vivimos sin ley. No nos pueden juzgar por algo que nosotros no conocíamos. Y Pablo dice, un momento, espérense. Sí la tenían. Pablo, te digo que no, apenas estamos conociendo. Hombre, que sí la tenían escrita en sus corazones. ¿Y cómo es eso? Pues sí, porque cuando ustedes se abstenían de matar, ustedes estaban aprobando que matar era malo. Por lo tanto, no mataban, porque eran sancionados por una ley escrita en sus conciencias. Pues Dios les escribió esa ley en sus corazones. No puede ser. Entonces la diferencia es que los judíos la tenían, pero más clara, más revelada. Ellos tal vez más limitada, pero la tenían al fin y al cabo. Así que Pablo dice, aquí nadie tiene excusa. Si esto fuera un ejemplo nuestro cotidiano, es el hombre que va con su placa tapada y lo para el tránsito. Y el tránsito dice, usted está violando la ley. Y dice, ¿cuál ley? Hay una ley, el estatuto tal, no sé qué, tal, la ley no sé qué, el decreto tal, dice, resuelve y se lo muestra. Persona que tape la placa, 4 años de cárcel. Míralo ahí. O sea, obviamente es un caso hipotético, pero hasta una buena idea, ¿verdad? Persona, 4 años de cárcel. Y dice, sí, pero yo no conocía esa ley. Y el tránsito dice, ajá, ¿y por qué tapabas la placa entonces? O sea, si no conocías la ley, ¿por qué la estabas evadiendo? Bueno, tráiganse eso. Pablo, perdóname, yo sé que el argumento es más elaborado, más complejo. Esto no tenía nada que ver con tapar placas de moto, pero estoy tratando de que nos familiaricemos con lo que Pablo está diciendo. Que era que los gentiles pensaban que por no tener ley, entonces ellos no tenían ningún juicio. Y entonces, ¿por qué se sentían que el homicidio era malo? ¿Y por qué tienen leyes ustedes entre los romanos para la protección de la propiedad privada si robar no es malo? Así que sí hay ley en sus corazones. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Por eso en los animales no hay tribunales, porque un animal no mata a otro y dice, o sea, usted no ve a un león triste porque se comió una cebra.
porque mató. Ni a todas las cebras del mundo pensando que ese león es un homicida. Porque en los animales no existe eso. No está esa ley que el Señor ha puesto en nuestras almas y en nuestros corazones. A eso era lo que se refería el capítulo 1 cuando decía que todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo revela a través de las cosas creadas. O sea que en la creación nosotros no solo estamos viendo al Dios que dibujó todo con su dedo, sino al Dios que ha puesto también su ley en nuestros corazones. Así que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa delante del Señor. Eso es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 15. Porque en el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, Reina Valera dice por naturaleza, los dictados de la ley, esto es la ley de Moisés, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Ahí está la evidencia de la ley. El día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. O sea, ese día nadie escapará porque Dios sabe que eso está escrito ahí. Qué interesante, hermanos míos. Porque muchos a veces argumentan en esta idea que quizá las personas que no conocen al Señor y que viven en una tribu apartada, ellos serían juzgados injustamente. Este pasaje nos ayuda a resolver ese problema. Nadie será juzgado injustamente, porque Dios es justo en su naturaleza y porque Él ha revelado de manera perfecta su justicia, aunque en algunos grados su justicia y su ley más claramente y en otros más borrosamente, pero siempre ahí. La suficiente para mostrar que el corazón es malo y caído. La suficiente. Es que Dios solo necesita un solo pecado, una sola ley para mostrar que somos pecadores. No necesita mostrarnos todas las leyes. Una sola y ya. Pero esto también, hermanos, debe llevarnos a cambiar la manera en que compartimos el evangelio muchas veces. Las personas necesitan ser convencidas de su maldad, de que han hecho lo malo ante los ojos del Señor y que su corazón es rebelde. Solo entonces la buena noticia del evangelio tendrá sentido para ellos. El evangelio no es ir por ahí diciéndole a la gente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y Él te va a librar de todas las maldiciones generacionales y las brujerías que te hizo tu abuela. Porque ahora el evangelio se ha vuelto como si fuera una especie de chamanería en la que se ofrece como un baño. ¿Sabes lo que es un baño, verdad? Un baño de mata es como cuando tú estás salado y te bañan con rúgula. ¿Cómo? Con ruda. ¿Qué rúgula? Perdónenme las botánicas de aquí. Con ruda. Entonces dice, no, ven a la iglesia y date un baño con la sangre de Cristo y líbrate de todas estas maldiciones. Entonces el evangelio se volvió una oferta más entre todas las de los chamanes que se ofrecen. Y liberación de maldiciones y no sé qué, y bebedizos y hechizos los sacamos por fuera y no sé qué cosa. No, hermanos míos, el evangelio es una noticia importantísima. Y es que nosotros en nuestra condición caída estamos en pecado, muertos y vamos camino a la condenación. Y el Señor proveyó en Cristo Jesús el único camino para nuestra salvación. Y que todos los que creen en Él reciben la vida eterna. Debemos entender que el Evangelio necesita presentar la mala noticia. Y como decía el desaparecido John MacArthur, debemos decirle a la gente que es pecadora. Y que nosotros somos pecadores con ellos. Y si la gente se ofende porque les dices que son pecadores, pues que se ofendan. Porque ellos han ofendido a Dios toda su vida. Deja que se ofendan por un momento. Porque es precisamente ese sentido de ofensa y de indignación el que nos hace despertar a la realidad de que necesita un Salvador. Así que la ley, y lo veremos en su momento, es el instrumento que Dios usa para mostrarnos que todos la hemos quebrado, que todos la hemos desobedecido. Y no se necesitan ni 10 ni 20 pecados para desobedecerla, uno. Así sea la ley escrita en el corazón, uno. Para ponernos a todos en la misma condición, desobedientes a la verdad.
y ya. Igualados todos en eso, entonces todos han de recibir el mismo castigo. No hay buena noticia de salvación, como dije, sin mala noticia de nuestra condenación por habernos rebelado contra Dios. Pablo ha cerrado las puertas. El pagano está bajo el juicio por rechazar lo que Dios reveló en la creación, y el moralista está bajo el juicio porque hace lo mismo que condena en otros. Resiste a la verdad, rechaza la verdad. Eso es, en últimas cuentas, el pecado que Dios condena. Miren, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo estaba pequeño y a mí me hablaban del juicio de Dios y cuando uno estuviera delante del Señor, primero tenía la idea de San Pedro con una llave que abría la puerta. Pero yo tenía esta idea de que uno llegaba al trono del Señor y a uno lo metían en un salón grande. Y en ese salón había un montón de videocasetes. ¿Se acuerdan de los videocasetes? De VHS. Por año, por mes, por semana y por día. Por la J, Jacobis Aldana. Aquí está. Aquí desde su nacimiento. Bueno, el día que nació no cometió pecado. Pero aquí al día siguiente ya vemos unos cuantos. Entonces él sacaba el video y en una pantalla grande me empezaba a mostrar todos mis pecados. Y después de todo eso me decía condenado. Después que salió la internet dije, no es un VHS, es un computador grande, una base de datos. Buscan ahí y me muestran. Obviamente, cosas de niño, ¿no? La verdad es que el juicio no es complicado. El juicio no es una indagatoria, no es una cosa complicada con pruebas. Una cosa simple. ¿Rechazaste la verdad o no rechazaste la verdad? Ya. Simple. ¿Viviste en desobediencia a la verdad, a lo que el Señor había revelado en su palabra o no? O sea, y no hay blancos y negros. No es como que en una etapa de mi vida sí, pero luego no. No, es simple. Así que, hermanos, esta simplificación ayuda. Porque ayuda a entender también el papel del Evangelio. Que el problema que el Señor resuelve es precisamente el problema de habernos rebelado contra la verdad. Al Él recibirnos como sus hijos, Él nos une a la verdad y ahora estamos libres de ese juicio. Así que hemos visto todo esto y yo espero que el propósito de Pablo se haya cumplido también para nosotros. Que ninguno aquí piense que es superior a otro. Porque conoce más la Biblia, porque tiene más tiempo en el Evangelio, porque sus papás son cristianos, porque yo tengo más espiritualidad. No, hermano, ninguno. Porque yo soy pastor, porque yo canto, porque yo soy líder. Todos estamos exactamente bajo el mismo juicio. Y hermano, amigo, si tú hoy te has visto reflejado en ese moralista que Pablo describe, no endurezcas tu corazón. La bondad de Dios te está dando tiempo y es paciente para que te arrepientas. Si quieres verlo de esta manera, mira al Padre que ha salido de su casa para decir, vas a entrar a la fiesta. Ven y gocémonos juntos. Porque el Cordero ha sido sacrificado. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pídele al Señor, ayúdame a ver mis pecados, incluso los que me son ocultos. Ayúdame a ver mis pecados, incluso aquellos que yo creo que no están ahí. Ayúdame a ver adentro de mí, no solo afuera. Ayúdame a compararme contigo, no solo con otros. Ayúdame a no sentirme contento solo con ser menos malo que el otro. Ayúdame a ver que todo pecado que yo cometo ofende tu santidad y es desobediencia a la verdad. Y humíllame. Mi amigo que estás aquí, yo espero que estés persuadido de que tú también necesitas a Cristo. De que no tomar y no matar y ser buena gente te mantendrá fuera de la cárcel, pero no fuera de la condenación. Que yo no soy mejor que tú, porque todos estamos exactamente bajo el mismo juicio y todos necesitamos el mismo evangelio. Así que no esperes más y ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados y Él perdonará esos pecados y te dará la vida eterna. Oremos. Señor, gracias por mostrarnos que todos estamos bajo el juicio de Dios, que no podemos escapar.
Señor, que cuando creemos que estamos haciendo lo bueno, en realidad estamos condenándonos aún más. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos actuado de maneras pero tan infantiles, creyendo que nuestras buenas acciones y obras nos mantendrán fuera de la condenación. Ayúdanos a reconocer que hemos sido rebeldes a tu verdad, que hemos transgredido tu palabra, pero que en ti hay gracia suficiente para el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos traído a escuchar esta palabra, Señor, a confrontarnos con esta palabra y a mostrarnos que delante de ti todos estamos desnudos y que nuestras buenas acciones y obras de justicia no pueden comprar el favor de Dios. Gracias, Señor. ¿A quién más sino a ti?